Gracias por acompañarnos en esta nueva tertulia. Hoy estamos cómodos, vamos platicando de un tema sencillito. Total, se trata de leer, ¿no? Julio César. ¿Qué tal? Buenas, querido. Benito Taibo nos acompaña el día de hoy. Dicen que este hombre sabe de leer porque la promueve, ¿no? Promueve la lectura. Porque lo he hecho más bien desde hace muchísimos años. Yo de lo que soy es un lector y de eso vivo, pues, de ser lector. ¿Sí? O sea, ¿sí deja leer? No, vivo no quiere decir que cobre por ello. Vivo porque me da vida. Solo soy un lector, no soy otra cosa más que un lector. Bueno, un escritor que lee, o más bien un lector que escribe. ¿Y el leer permite escribir mejor? ¿Por qué es lo que dicen? Hay que leer mucho para saber escribir. Sin lugar a dudas. Digo, perdón, voy a recurrir a un lugar común absoluto, pero Borges lo decía, ¿no? Estoy mucho más orgulloso de los libros que he leído que de los que he escrito. Y es absolutamente cierto. Y además por muchos motivos. O sea, tú no puedes ser un escritor si antes no eres un lector. Porque por motivos tan tontos como este, tengo una idea genial. Unos amantes que viven en dos pueblos cercanos, que se enamoran entre sí, pero sus familias los odian. Pues tienes un problema porque se llama Romeo y Julieta y lo escribió Shakespeare hace 400 años. No 400, 356 años. ¿400? Sí, pero sí me explico. Entonces, bueno, si lees, lo que te da es una amplitud de mira, un paisaje, una manera, una forma, un montón de cosas inevitables y necesarias para ser un escritor. ¿Hay alguna edad que diga, esta es la edad adecuada para leer? Hay niños pequeños que empiezan a leer muy chiquitos y luego a veces hasta dicen, es que luego pierden el amor por la lectura porque leyeron desde chiquitos. Pero también no sé si siendo ya en la universidad, en la preparatoria, yo recuerdo, creo que era en la preparatoria donde te dejan leer El Quijote, la Ilíada, el mío sí. Y ojo, porque muchos, y la Ilíada, ¿no? La Odisea, y empiezan un poco a repeler la lectura. Y con toda razón. A ver, yo digo que sí hay una edad, o por lo menos lo he visto una y otra vez. Como entre los 12 y los 14 años es el momento preciso, justo, para volverse el lector, para agarrar el hábito. Si es después, es cada vez más difícil. Yo vengo de una generación de no lectores. En mi generación... Sí, había un montón de... Entiéndeme. Había un montón de no lectores entre la gente que estaba junto a mí. Y era porque en la secundaria nos habían obligado a leer todo lo que acabas de decir. La Ilíada, la Odisea, el mío Cid. Bueno, nos recetamos, el Cantar de los Cantares, nos recetamos Guerra y Paz de Tolstoy. Sí. Y muchos de mis compañeros hasta ahí llegaron, no pudieron seguir avanzando. Otros tuvimos una enorme fortuna, que era que teníamos familias lectoras. Que en casa. Que había libros Había libros en casa. ¿Qué tan lector era tu familia? Mucho. ¿Y eso influyó para que tú leyeras? ¿No te daba flojera ver tanto libro? Al principio tal vez sí. Yo tuve la enorme fortuna de tener hepatitis a los 12 años. A ver, yo tengo un acta de nacimiento que dice que nací el 31 de mayo de 1960, pero tengo una más chida que la tengo aquí dentro de mi cabeza, que nací como lector en un día del mes de junio de 1972, a los 12 años, cuando caigo en cama por hepatitis y estoy mes y medio en cama. Y iban apareciendo, igual que en El Señor de las Moscas, libros junto a mi cama. Y nadie me obligaba, no había premeditación, alevosía ni ventaja. Estaban ahí como si hubieran surgido por la noche como pequeños árboles, hongos, lo que tú quieras, como musgo. ¿Pero alguien los ponía o tú los jalabas? No, querido. Entonces alguien te los escogía. Claro, mi padre muy brillante, inteligentemente, sin ninguna premeditación los iba poniendo y él se daba cuenta de lo que empezó a suceder. Ahora, para que ese vicio, o para que empiece a crecer el vicio por la lectura, ¿cómo hay que hacer esa introducción, por ejemplo, al joven de 12 y 14 años para que realmente tenga éxito? Déjenme contarles, en la preparatoria, lo primero que nos dejaron leer fue
una de las novelas de Corín Tellado, de las revistas. Sí, claro. Y de ahí... La reina asturiana de las letras. Exacto. Sí. Ella es Fue lo asturiana. primero. A ver, van a leer eso. Nosotros, ¿cómo? Pues eso es lo que nos leen nuestras mamás, nuestras hermanas. Ustedes van a leer eso y vamos a venir aquí a discutir al salón esa novela. Y luego, poco a poco, fueron creciendo. Yo no sé ¿Cuál quién es la fue tu fórmula? maestro, pero me parece muy inteligente. Sí. Entre otras cosas, porque, a ver, perdón, va a parecer una ridiculez lo que voy a decir, pero Corín Tellado no escribía del todo mal y tenía la enorme ventaja de que era una lectora. Por lo tanto, lo que estaba haciendo era repetir la comedia humana de Balzac más todos los argumentos de Shakespeare entrevesados, ¿os me explico? Y ella es la que inicia el género de la novela rosa, por llamarlo así. Sí. Todas las pasiones humanas están contenidos en estas dos cosas que dije. Quien lo haya hecho fue muy inteligente. Sí. Y lo digo de verdad. Sí, fue maestro. Porque es una fíjate. lectura muy sencilla. Fíjate que conmigo fue diferente. Mi mamá me permitía leer cómics, pero mi maestra de literatura me dio El cantar de los nivelungos. Una cosita así que dije, guácala, yo no leo, no. No, bueno. Pero cuando le vio que no funcionó eso, entonces dijo, no quieres leer eso. No, ok, ahí te va. Y agarra y me da un librote así, Boccaccio, de Camerón. Y empiezo a leer esos cuentos, lo erótico, en la adolescencia, los cuentos así pornógrafos. No, hombre, jugó con mi imaginación. Yo vi el ladrillo este y dije, no tiene monitos, ¿cómo? Claro. Pero entonces me despertó la imaginación y recurrió a mi emoción. Y los deseos carnales. Sí, claro. ¿no? Sí. A ver, es que los dos lo acaban de decir. No hay una fórmula para la lectura. No existe. No hay una receta mágica infalible. Cada camino de un lector es completamente distinto al del otro. Yo digo que el principio básico del acercamiento a la lectura es la accesibilidad a los libros. Si no están ahí, a la mano, que puedas tocarlos, que puedas quitarles... tus derechos de lector, uno de ellos es quitarles el celofán. ¿Sabían eso? Es un derecho. Es un derecho que tenemos. Como los otros derechos que tenemos como lector es no leer. Pero para poder ejercer tu derecho a no leer tienes que ser un lector primero. Hay una trampa dialéctica en ello. Es muy interesante. Tú puedes no leer, pero para hacer eso tienes que haber sido un lector primero. Es como la lógica del encanto y el desencanto que me estoy peleando con los chicos ochenteros actualmente. No, que dicen que están desencantados. Y les dije, perdón, pero tengo la sensación de que están equivocados por un sencillo motivo, porque para estar desencantado necesitas haber estado encantado previamente. Claro. Es algo así como cuando decimos, no me gusta esta sopa. Espérame, ¿nunca la has probado? Pruébala para que puedas decir que no te gusta. Absolutamente. Lee para después dejar de ser lector. Ese es lo que... Eso es lo que estoy diciendo. Y otro sistema que a mí me parece infalible para promover la lectura es prohibirla. Tú te acercas a un chavito de 11 años, un niño remiso, parafraseando a Carlos Monsiváis, y dices, ¿ves este libro? Pues no es para ti, no es de tu edad, no lo vas a entender, contiene cosas que no son para ti. Y lo pones en lo más alto del librero, encima del refrigerador. Y 10 minutos después el niño estará buscando una silla, una pelota, para poder... ¿Por qué? Por la atracción de todo aquello que nos... de lo prohibido. Por supuesto. Esto es una broma, pero es cierto. Sí. Otro sistema, perdón, a ver, muy rápido, infalible. Te pones contra el niño o niña remiso o remisa y tú lees, ¿no? Mientras él hace lo que tenga que hacer, jugar con el iPad o lo que quiera, y empiezas, claro, ya lo decía yo, por supuesto. Y el chavito va a preguntar, ¿qué? Y tú vas a decir, ¿qué de qué? ¿Cómo? Eso, la curiosidad. El asombro. Bueno, ¿qué trae? ¿Por qué? Vuelves a repetirlo, te mueres de la risa, vas a decir, ¿de qué te ríes? De nada. Y sigues. Y dejas el libro sobre la mesa. Y ahí va. Por supuesto. O sea, hay que picarles el asombro. Que yo creo que, mira, se lee mucho más que hace 5 años. Tan solo 5 años. Hemos sostenido esta conversación más de una vez. De 5 años a la fecha, yo creo que los índices de lectura entre adolescentes de 14 y 18 años ha crecido en un 500%. Escuchen lo que les acabo de decir. ¿Pero es por la red? Tiene mucho que ver con la red. Mucho que ver. ¿Y sabes qué? Qué bueno.
El fenómeno booktuber está acercando a los chavos a los libros. Y entonces aparecen los académicos y los críticos y todos aquellos que tienen un palo de escoba metido en una parte noble y dicen, sí, claro, pero los niños leen por moda. Y yo pregunto, ¿no se leía a Jean-Paul Sartre por moda en los cafés parisinos de los 60s? Claro. ¿No se leía a Dumas en las novelas por entregas en los folletines por moda? Claro, sí, ¿No claro. se leía a Juan Rulfo al inicio, a mediados de los 70s, finales, por moda? Lo que hay que quitar es la connotación negativa a moda. Moda es ser par, pertenecer a la tribu, verte reflejado en los otros. Claro. Oiga, tenemos que hacer una pausa. Entre usted en contacto con nosotros. Ya sabe cómo preguntarnos, comentarnos. Estamos aquí con Benito Taibo, Julio César Hernández y un servidor. Regresamos. Y bueno, hablamos de lectura con un promotor de lectura, porque supuestamente así empezaste, ¿no? Como promotor, y luego ya dijeron, no, pues es poeta, y escribe, y luego ya algo de novela, y cuento, crónica, ¿qué es? Todo. Yo, a ver, pero espera, empecé como poeta. A los 16 años saqué mi primer pequeño opúsculo, el cual fue muy divertido porque dos grandísimos poetas me lo revisaron y me dijeron que estaba a todo dar, lo cual me llena Órale. de orgullo. Luis Ríos y Ángel González. Y los dos dijeron, mira, ok. La promoción de la lectura es algo que llevo haciendo unos 15 años. Siempre he escrito. Soy periodista de profesión, poeta de vocación y ahora novelista porque así lo marcan los tiempos. Es una cosa curiosa. Pero tuve que haber hecho un montón de cosas antes de dedicarme a la narrativa. Uno era pudor, dos, 3 taibos en la narrativa por kilómetro cuadrado eran demasiados. Sí. Y sin embargo, luego fui a ver los libreros de mis amigos y vi que quedaba espacio para novelas. Entonces sí. Puede ser por aquí el camino también. Pero ahora, Y la otra es reírse de uno mismo todo el tiempo, porque si no, esto no sirve para nada. claro, ahora hay una historia donde dicen que Octavio Paz regañaba a Elena Garro y le decía, ¿por qué no escribes? Si lees tanto, ¿por qué no escribes? Y entonces Elena Garro empezó a escribir y tiene éxito con lo que escribe. Mi pregunta es, ¿todo el que lee tiene que escribir? No necesariamente. Leer es en sí mismo un acto de resistencia, de rebeldía, de posicionamiento en el mundo, un acto político, un acto ideológico. Eso suena... Un acto de amor. No, es que es todo eso. Entonces, leer es todas esas inmensas posibilidades, pero no por fuerza tienes que escribir, pues. Te digo que yo hubiera sido, a los 13 años, después de esa hepatitis, yo llegué con mi padre y le dije, ya sé qué quiero hacer en la vida. Después de haberme echado todo Verne, todo Salgari, ¿no? Y le dije, ya sé qué quiero hacer en la vida. Y me preguntó, ¿qué? Y le dije, quiero ser lector. Y papá, que era un tipo muy inteligente, me dijo, de eso no se puede vivir. Y elige otra profesión. Me fui, volví y le dije, quiero ser escritor. Y me dijo, de eso tampoco se puede vivir. Y sin embargo, eso es lo único que soy un lector que escribe. Y a eso he dedicado mi vida. Pero es que te ha ido bien. Pero si me hubiera ido mal, seguiría siendo un lector. No sé si me explico. Claro. No hay... A ver, el libro y la lectura es un cómplice, un amigo, tu carnal, pues. No lo abandonas en medio de la tormenta, al revés. Lo usas como tabla de salvación. Y así ha funcionado. Benito, el ser un taibo ayuda a que los potenciales lectores se enganchen con tu trabajo, con tu obra. ¿Sabes qué? Puede ser que sí. Me habían preguntado al revés, si era una suerte de lápida que pesaba sobre mí como la edad del Pípila. Por supuesto, eso también hay que Y ni una ni otra. Y sin embargo, a ver, los críticos más feroces que yo he tenido en mi vida han sido mi padre y mi hermano. Feroces en el mejor de los sentidos. Sí. O sea, a ver, no friegues. A esto hay que escribirlo con la goma de borrar y empezar de nuevo. Órale. ¿No? Y bueno, Claro. eso te servía un montón. Y claro, las comparaciones siempre pueden resultar odiosas, pero yo creo que ya
superamos esa bonita etapa. Cada quien tiene un camino, cada quien escribe de una manera diferente. Y cada quien tiene un estilo. Y cada quien tiene un estilo. Y además, no solo es un escritor, Paco, por ejemplo, yo le tengo una admiración inmensa a lo que hace y a su férrea vocación de escritor. O sea, un tipo que escribe porque en ello le va la vida. Y a mí, de alguna otra manera, también, pues, ¿no? Yo creo que ese es el truco, tener nalgas resistentes. O sea, pasar muchas horas escribiendo, es un oficio. Claro, que aquí hay un cambio. Benito, el poeta, no era tan conocido. Después viene su primer novela y así, para muchos lo consideraron buenísima. A mí me costó trabajo, la verdad, a mí su primer novela me costó trabajo. Cuando me llega, cuando me llega la segunda novela, Persona Normal, me impactó. Es más, yo tengo un compromiso con la gente que se lo recomiendo. Compra Persona Normal. Si no te gusta, tráemelo y yo te lo pago. ¿En serio haces eso? Hacemos eso. Mira. Y lo hacemos en radio y televisión. ¿Cuánto debes, carnal? Nada. Y la gente al contrario me dice, oye, qué buena onda. ¿Por qué? Porque tiene un truco. Él tiene un truco. Agarró. Paco escribe de su investigación, ¿sí? Y de su imaginación cuando se va a novela. Benito escribe de su pasión y de su sentimiento, lo que es para él la lectura. Y entonces al final de la novela agarra y te pone una biblioteca con obras, pero sabrosamente recomendadas. Y entonces quien ya lo leyó agarra y se traba. Claro, ahí se clava. ¿O no? Sí, no sé qué decir, sí, gracias. Deberías volver a leer mi primera novela, porque mi mujer dice que es la mejor. Sí, a mí me costó trabajo. Yo lo sé, tiene que ver. Y mira, tal vez no era el momento, también eso es otra, ¿no? Y a lo mejor es muy curioso, lo desigual que soy en lo que escribo, desigual quiere decir que hay enormes diferencias entre una y otra. Sí, incluso completamente. De estilo, incluso de estilo. Sí, completamente. Y eso es porque lo que estoy haciendo es experimentando. Sigo experimentando. Igual que sigo experimentando a leer, ¿no? Llega a mí 2 títulos que fueron importantísimos para mi creación como escritor y sobre todo para mi educación sentimental. Y fíjense lo que voy a decir, 2 cosas muy completamente alejadas. Rayuela de Cortázar y Naranja Mecánica de Burgess. Casi lo mismo. Bueno. Sí. ¿Qué hacen las 2? Son experimentos de imaginación, de lenguaje, de construcción. Uno de ellos llevado a límites enloquecidos, estoy hablando de Naranja Mecánica, y el otro de libro río con puertas que se van abriendo y cauces distintos. Ahí es donde yo empiezo a decir, híjole, la literatura sirve para tantas cosas tan espectaculares, ¿no? Y empiezas a experimentar. Entonces, por ejemplo, Polvo es una novela que intenté, y creo que lo logré, hablar desde principios de siglo. No hay un solo guiño, dejo, modismo que no provenga de ahí. Claro. Claro. Y fui muy acucioso en ese sentido. Y tengo amigos, el chino, uno que conocemos, Roberto, el chino lector ahí, le encantó la novela. Y a mí me costó trabajo. La segunda me gustó. Pero dicen, pero es que es Benito, te debe gustar. No, espérense, porque no estoy obligado a que todo lo que el señor haga me guste. Que no. Claro. A ver, Vargas Llosa. No, Vargas Llosa da una y luego como 3 que no, y luego vuelve. Las primeras 6 novelas de Vargas Llosa son esplendorosas, ¿ok? Conversaciones en la catedral, la Yahoo, etc. Y de repente decide experimentar, pero él agarra un camino muy exótico, que es la interiorización y el jugueteo con ciertas cosas que a mí no me interesaban. Los cuadernos de Don Rigoberto, Madame Azul y toda esa parte. Y luego, ahí yo dije, nada. No ¿Qué le pasó a este, no? Claro. Y bueno, y luego regresa con La Fiesta del Chivo. Y dices, mira, ahí va. ¡Guau! Entonces este muchacho sí promete. Pues, sí. Rectificó. Pero es que es cierto, ¿no? Y es el error en el que caemos. O sea, si te gustó algo de Benito Taibo, te tiene que gustar todo. No es cierto. No, claro que no. A ver, eso, a lo mejor hasta cuando hace, caramba, a ver, si me habían gustado 2, 3 novelas de Benito, ¿por qué esta no me gustó? Y quiero aceptarla a la fuerza. Y luego es que quizás con un poquito de culpa. Es que soy buen lector. Es que es buen escritor, Benito. ¿Por qué esta no me
dejó a gusto, ¿por qué no me...? O sea, no es obligación, No, entonces. es que no. Otra vez volvemos a los derechos del lector. Del lector. Un derecho del lector es dejar la novela por la mitad. No, dejarla en el momento en que quieras. Otro derecho del lector es leer el final. Antes de que, ¿me entiendes? Sí. O sea, dejar de ver al libro como ese instrumento pedagógico, educativo, que tiene un principio y un fin. Por eso mencioné a Burgess y a Cortázar, ¿no? Que cambian el paradigma completamente. Tú, Cortázar, a Rayuela la puedes leer de 16 o 16,000 modos distintos según te salga. Y a Burgess lo tienes que leer con la cabeza muy abierta para ir intentando descifrar lo que va contando, ¿no? ¿Te acuerdas que inventa un idioma? Claro. Y además la leí en inglés, que fue todavía peor. Bueno, ¿para qué digo nada? Pero a lo que voy es eso, todos los derechos del lector están implícitos en tu relación con el libro y en lo que tú quieras hacer con él. Desde llenarlo de manchas de mole a dejarlo... Ah, es que también esa es otra, ¿no? Con la que tenemos que volver cuando sacralizan, sí, ese es bueno. cuando Ese es sacralizan bueno también. el libro, ¿no? El libro, exacto. Entonces, volvemos en un momento. Quédese con nosotros, ya regresamos. Y bueno, entonces, ¿qué pasa cuando sacralizamos el libro? Eso, no rayes los libros, no son para rayar, son para leerse. Se leen Ven completos. por un lado, eso es por un lado, y por el otro. A ver, espérame, ¿de veras leíste el libro? Porque no hay anotación. O sea, hay quienes clasifican al buen lector o mal lector, a veces hasta por la cantidad de rayones y anotaciones que hacen en los libros, ¿no? Cuando sacralizas un libro, acabas fundando una iglesia. ¿No? Entonces lo conviertes en un objeto de culto. Y por el contrario, lo que tienes que hacer es convertirlo desde mi punto de vista, en un acompañante de viaje, en una brújula, en un faro, en una baguette. ¿Y no al mismo tiempo lo estás haciendo un objeto de culto, Por supuesto. Benito? No. El no separarte de un libro, que por supuesto es lo mejor que puede suceder. Pero es un culto laico. Pues sí. Y los cultos laicos son muy chidos. Lo mejor que me... A ver, les voy a poner un ejemplo. 100 años de soledad. Lo he regalado, mi libro, lo he regalado, no sé, 20, 25 veces. No convertí en un objeto de culto ese libro que tenía la primera edición y que tenía que estar ahí sin tocarse, desempolvada cada semana, etcétera, etcétera. Es un objeto de uso. En el mejor sentido marxista, es un objeto de intercambio, pues, ¿no? Sí. Y no me cuesta nada desprenderme de los libros porque no los considero objetos de culto, los considero vehículos de construcción civilizatoria. ¿Cuántas veces dices que lo has Como regalado? 20 o 25, fácil. No es hacerle culto a un libro Regalarlo concreto, tantas veces. regalarlo tantas veces. No, porque se lo he regalado a personas distintas. Si se lo hubiera regalado al mismo, pues que sí. No, pero sí regalas el mismo libro a diferentes personas. Porque considero que es uno Que de es un esos buen libro libros que debe de esenciales. regalarse cuantas Sí. veces sea necesario. Porque es un creador de educación sentimental, porque es un acicate para la imaginación y los sueños, porque está escrito en una de las prosas más prodigiosas por su sencillez que yo he conocido. Y, sin embargo, está lleno de enormes trucos. Hay dentro una estructura narrativa, un andamiaje con el cual puedes construir un rascacielos, una cuidadosamente elegidas cada una de las palabras que están ahí puestas. Y por eso parece fácil. Escribir fácil es la cosa más difícil del mundo. Pero si era una primera edición, Benito. La tendrá algún amigo que la disfrutará mucho. No pasa nada, pues. O sea, Pero está firmada por el autor. Ah, ya te toqué. Sí, ahí es en el único caso en el que el libro se convierte en un Un objeto preciado. un objeto Sí más preciado. buscas que te lo firme el autor. Muchas veces me lo firman sin que lo busque, que eso es lo más Pero tú lo has divertido. buscado, o sea, sí es... A ver, Sí es importante que te firme el autor.
Yo creo que sí. En algunos casos Yo sí. creo que sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se vuelve más personal, porque se convierte... Pero tal vez ni te conoce. Voy a contar una historia. En la FIL de Guadalajara hace algunos años, yo soy muy tempranero, a las 6:30 de la mañana estaba desayunando solo en un restaurante vacío y estaba un viejito junto a mí. Y nos pusimos a charlar y estábamos los dos solos y resultó que ese viejito era José Saramago. Y me dijo, pues pásate conmigo. Y me senté junto a él y para no hacer el cuento largo estuvimos 2 horas hablando. Y fue una experiencia maravillosa, que no mística, sino no fue, sí, llena de destellos y cosas que fueron sucediendo. Ajá. Y de repente le dije, voy a ir corriendo a la feria para que me regale una firma, maestro, porque ya habíamos entablado una suerte de relación. Cuando volví, él ya no estaba, se había ido y esa noche se iba de regreso a su casa. Y cuando mi mujer y yo llegamos por la noche, encima de mi cama estaba el ensayo sobre la ceguera, firmado y dedicado. Ah, bueno, es que es un detalle. Pues entonces, por eso los libros firmados tienen una lógica, depende de cómo fueron firmados. Claro. Pero además, yo pienso que cuando el autor te firme el libro, aunque el autor no te conozca, tú sientes una identificación, una cercanía más con el autor del libro. O sea, sí, o sea... Te lo estás tomando personal. Exacto. Digo, vas y se ponen a firmar libros, por supuesto, terminan con la mano lastimada, pero cada uno de los que tiene el libro firmado por el autor lo siente más personal, más suyo. Más suyo. Yo por ¿A ti eso, no te por eso gustan para los mí la libros importancia. firmados? Cuando me lo firma un cuate, cuando me has Porque te firmado... estaba a punto de pedir que me los devolviera. No, tú, Paco, me lo ha firmado y, por ejemplo, Paco se burla de las entrevistas conmigo. Dice, entrevista 50.514 con este cabrón, ¿no? Es lo que dice. Pero Yo iba a decir lo mismo, pero son años. Quizás la diferencia sea el número, Benito. Pero Llevamos es que muchos años la diferencia hablando. son años de convivir. Claro. A Paco le puedo llamar a su casa y hacer una entrevista. Y a mí también. Sí, entonces, esa es la Claro, diferencia. Entonces ahí lo ves más como una relación. Pero el yo formarme 2 horas para que alguien que es no conozca es me que, a firme, ver, no, perdón, por favor. voy a tener que contar otra historia. En la FIL del año pasado, todas las noches yo salía sobre las 10 de la noche, 19, mientras estábamos cenando o regresando de cenar, a fumarme un cigarro. Y yo me fumaba 2 cigarros mientras un hombre mayor, absolutamente pausado, que hablaba en un bellísimo italiano, ahí, se fumaba un puro toscano, todas las noches. Y durante las 9 noches de la FIL, eso sucedió. Y en la 10ª noche, como si fuera cuento de Sherazada, le puse el libro enfrente y me lo firmó con una dedicatoria preciosa. Era el premio FIL de lengua romance de hace 2 años. Estoy hablando de Danubio, Magris, Claudio Magris. Bueno, ¿me entiendes? Claro. No llegué el primer día a decirle, Kitsu, puro firme mi libro. Claro. Estableces una relación. No tengo ningún libro firmado por Vargas Llosa. Pero es que esa es la relación, ¿no? Se va dando. Por ejemplo, conmigo me llamó la atención porque a veces venías a entrevistar a Paco Taibo. Ajá. Y Benito estaba al lado. ¿Va? Y entonces a veces terminábamos platicando él y yo en lo que Taibo se deshacía de los demás. Pero era poeta. Cuando le empiezan a pegar las novelas, cuando Persona Normal funciona, y los chavos, fíjate, son los chavos los que empiezan a buscar a Benito, y entonces todo el mundo dice, Benito Taibo, y ahí van, porque los chavos fueron quienes lo escogieron a él, entonces sí, oye, ¿tú conoces a Benito Taibo? Sí, pues, sí, lo conozco, o sea, lo conozco. No, es que es Benito. Es Que es el mismo Benito de siempre. Claro. ¿No? Sí. Sí, nada más que hay personas, Daniel, como tu caso, que tienen esa suerte de ser amigo de grandes escritores, de grandes artistas. Eso sí. Y que uno, o sea, uno que está del otro lado, que no tiene esa facilidad para sentarse y llamarle a su casa para una entrevista, eso, pues como que también uno ay carambas, me basta una firma en su libro. Él no me conoce, insisto, pero me basta una firma en su libro para decir yo se lo pedí. Rápidamente, yo
cubrir la toma de protesta de Carlos Salinas. A la salida del Palacio de San Lázaro estaban esperando, no sé si la llegada de un taxi o de un carro, Octavio Paz y Enrique Krause. Y yo lo entrevisté. Y el fotógrafo que nos acompañaba nos tomó una foto. Yo entrevistando en foto. Claro que Octavio Paz había dicho. Sí, me contestó, le contesté todo eso. Yo tengo la foto de Octavio Paz. Para mí eso tiene un significado. Por supuesto. Para Octavio Paz, por supuesto que el que le haya entrevistado Juan de las Pitas Es lo nada. más. Eso pasa con quien le firma un libro, con quien tiene un libro firmado por el autor, aunque el autor no lo conozca. ¿Y se lee más ahora? Sí, muchísimo. Yo digo que de 5 años para acá, de 4 años para acá, muchísimo más. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque lo he visto. Porque estás vendiendo más libros. No yo vendiendo libros, estoy viendo cómo funciona. Estoy caminando por la feria y viendo a los chavos. Se lee mucho más entre chavos de 14 a 19 años y en proporción de 7 a 3, más mujeres. Párate una tarde y observa a los que están ahí, los que van llevándose los libros. Es increíble. Esto quiere decir que este país tiene salvación, por muchos motivos. Pero uno de ellos tiene que ver con la lectura y las mujeres. Esas mujeres algún día puede ser que tengan hijos y como se hereda la lengua materna, se hereda el hábito de la lectura. Con esto que dices, Benito, y con los datos que tú tienes, ¿es válido el que se siga diciendo, es que en México no se lee? No. Es que México es un país de analfabetas, entrecomillados. Todos los analfabetos están en el gobierno. Es que leemos, es 1,5 libros, 2 libros per cápita en México. No. Bueno, porque las encuestas se hacen a partir de poblaciones totales y no se puede hacer eso en un país donde hay, 4 millones de analfabetos, que no hemos podido lograr alfabetizar a 4 millones de personas. Pero eso es lo de menos si te pones a pensar que hay 4 millones de gentes en pobreza extrema bajo la línea de pobreza. ¿Cómo vamos a pedir que lean si lo que no tienen son alimentos? Claro. Bueno, pues entonces tienes que sacarlos de la encuesta, sacarlos en el mejor de los sentidos. Lo que hay que hacer es incluirlos en el país. Necesitamos un proceso de justicia social inmediato para luego pensar en un país de lectores. Yo prefiero tener un país democrático, justo, sin impunidad, a un país de lectores, pero por mucho. Pues en eso nos quedamos porque se acabó la tertulia y pues queremos agradecerle a Benito Taibo. No, tenemos que seguir. Le seguimos, sirvan otras, por favor. Gracias, Julio César. Gracias, Daniel. Nos vemos en la próxima. Benito. Gracias. Un placer, Gracias, Benito. Gracias, Un querido. placer. Como siempre.